Bueno, pues en principio esta exposición se titula Anaqueles de la Memoria. Ha surgido prácticamente más del 60% de esta pandemia que hemos vivido. Alguna obra ya la tenía pintada anteriormente. Y entonces esta obra se va a presentar en la sala de Ibercaja de Logroño el día 28 de este mes hasta el día 17 de noviembre. La exposición, como el título dice, son Anaqueles de la Memoria. Imagino todo el mundo sabemos que es un anaquel, es una estantería que se sitúa en las alacenas, en el desván. Y hablando de desván, pues todos tenemos un desván interior donde depositamos nuestras vivencias, nuestras emociones del amor, desamor, de la amistad, de la familia, de la vida en sí misma, ¿no? Y entonces, pues al final, pienso que todos nos equivocamos un poco porque formamos ahí un batiburrillo de sentimientos, de recuerdos, que al final no sabemos ni dónde están. Entonces yo lo que trato es, con esta exposición, de, buscar esos recuerdos en las distintas estanterías que todos llevamos en el interior. Entonces te das cuenta de que realmente, cuando vives, aquellos recuerdos que hoy los recuerdas de una forma, hoy son distintos. Ni son mejores ni son peores. Y entonces eso te sugiere otros colores. Y luego, pues todo esto, el buscar y esa reflexión de este mundo interior, de mi desván interior, pues a través de toda esta pandemia, pues he producido una serie de obras en esas vivencias que ya he tenido, entonces analizadas y vividas de otra manera, sabiendo que aquellas cosas que me parecían extraordinarias igual no lo eran tanto, y los que me parecían que eran malas tampoco lo eran tanto. Por lo tanto, es buscar ese punto interior del equilibrio para poder seguir viviendo con ilusión, creando con ilusión, en vez de atascarte ni en los dulces recuerdos ni en los amargos. Y entonces, cuando persigues esa estabilidad, tratas de tener esa serenidad que te da la ilusión para vivir cada día y hacer cosas. Esta obra, que es la que da el título genérico a la exposición, Anaqueles de la Memoria, este es el título de esta obra. La obra, como antes he hablado, de esos momentos distintos, si vais viendo, parte más bien de una zona oscura, puesto que un desván en principio es una zona oscura. Sin embargo, luego van apareciendo distintos colores. Las gamas de colores, pues todos tienen un significado en las emociones, y entonces al final termina con luz. Como se ve, es una obra que, partiendo de ese desván interior, se abre al mundo de la luz. Lejos de ser, aunque son colores oscuros, para mí no es una obra oscura, es una obra clarificadora de todos esos momentos de los que he hablado. Volviendo a aquellos recuerdos en tiempos difíciles que nos han tocado vivir, pues me han producido otras emociones que quizás en los momentos que los vives no eres capaz, porque cuando estás viviendo una situación igual la objetividad no es correcta. Sin embargo, cuando te serenas y buscas en esas estanterías de tu interior, les vas viendo otras connotaciones, y entonces ahí voy desarrollando lo que es toda la serie en sí misma de esta exposición. Como bien hemos dicho antes, en los desvanes, en las alacenas, se ponen esas estanterías para ordenar las cosas. Entonces este cuadro es un ejemplo de esta idea que yo tengo, o tal cual yo lo concibo. Este cuadro se titula Ordenando el jardín, que es, a su vez, trata de aglutinar todos esos momentos a través de todos los colores, pero juntos, pero no revueltos. De hecho, cada color pervive por sí mismo y sin necesidad de atropellar al otro. Y esos son los sentimientos que, no sé, tendemos, cuando tenemos un problema, a revolverlos todos y al final no damos con la solución. Por lo tanto, lo mejor es ordenarlo en una serie de reflexión y avanzar y seguir viviendo. Esta obra es de esa otra parte que antes comentaba, perteneciente a Ecos de Silencio. Ecos de Silencio entronca con Anaqueles debido a la pandemia que hemos vivido, puesto que todos hemos tenido que estar recluidos, y entonces, los ecos hacen mucho ruido, sobre todo los ecos de las emociones. Entonces he buceado en ellas, y este entronca con la nueva exposición que se titula Sinfonía del Eco.
debido a toda esa reflexión que yo voy haciendo. Esta obra se titula Vivencias en mi desván. Ahí hay un personaje, el cual vive dentro de ese desván y va buceando en todas esas emociones que ya ha vivido, aunque hoy vuelva a vivirlas, las vive de otra forma muy distinta, con colores muy distintos, pero con mucha más serenidad. Esta es una obra que titulo Pasión. Tiene un fondo, como bien he dicho, está pintada en la pandemia, en esa reclusión que todos hemos vivido, y tiene un fondo muy oscuro. Sin embargo, para mí está llena de pasión. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir tiempos muy difíciles, que los hemos vivido y los seguimos viviendo desgraciadamente, yo no dejo de tener ilusión y pasión por lo que hago y vivo. Entonces un poquito sería la rebelión de mi pasión contra todo ese mundo oscuro que nos ha propiciado esta tremenda pandemia. Esta obra que tengo aquí, todos tendemos, cuando reflexionamos en nuestras emociones vividas, tendemos a autoengañarnos un poquito, lejos de ser objetivos con nosotros mismos. Y entonces yo, buceando en ese mundo interior, esta obra me surge y la titulo Memoria del Olvido. A ver, lo que has vivido no se olvida, tiene memoria, pero sí, en esa memoria puedes ir ordenando lo que hemos hablado antes, que puedes ir ordenando todas esas vivencias y poder vivirlas con naturalidad y sin que lleguen a agredirte y con mucha alegría y sobre todo con mucha ilusión. En realidad yo oriento al espectador con un título y bueno, y entonces dejo que haga su propia interpretación. ¿Qué sucede? Que algunos realmente dicen, pues oiga, pues yo me veo así, y eso te enriquece mucho. Cuando dialogas con el espectador, llegas a darte cuenta que todos tenemos más o menos las mismas sensaciones en las distintas emociones de la vida, en el amor, la amistad, la familia, pero entonces eso te enriquece, puesto que al final, cuando ves a un espectador y dices, oiga, yo aquí veo, entonces te das cuenta que ese mensaje lo van captando, pero claro, es su interpretación, no es la mía. Por eso la sugerencia es simplemente el título, la interpretación es la del propio espectador. Esta obra se titula Serenidad en el desván. Cuando te pones a buscar en tus emociones, yo tiendo a buscarlas hasta el fondo. Y entonces esta obra, a través de sus distintos colores, contiene todas mis emociones con los colores que yo las interpreto. Entonces, al final, debe ser, insisto, como he dicho anteriormente, el espectador el que busque su propia serenidad en sí mismo y se la pinte como realmente él crea conveniente. Cuando buscamos en ese interior, a veces no es fácil asentarse, pero realmente sí es fácil, muy fácil, cuando realmente haces las obras con esa convicción desde tus propias emociones, por eso las pintas, sobre todo dándoles el color de esa emoción que vives en el momento. Este cuadro para mí es de una gran vivencia, de una gran dulzura, dentro de que puede tener unos colores que yo diría que son más bien románticos, pero realmente hay que analizar la obra, ver todo ese movimiento que tiene y tratar de conectar, porque prácticamente es bicolor. Entonces, en esa sintonía de estos dos colores estaría el secreto de este cuadro. Este cuadro tiene una conexión con el anterior, el título era Interior de mi desván número 1 y este es Interior de mi desván número 2. Está tratado de la misma forma, pero con distintos colores, porque es la misma historia entroncada en distintos momentos. La exposición de Anaqueles de la Memoria se compone de dos partes. La propia creación de anaqueles está creada en un silencio
debido a toda esa situación que hemos vivido. Y entonces esta obra que tenemos aquí pertenece a mi serie Eco de Silencios. Entonces, a la hora de entroncarlas, me he basado en los colores de Eco de Silencios para Anaqueles de la Memoria, desde esa reflexión interior en silencio. Ahora mismo, después de Logroño, probablemente esta misma exposición vaya a Burgos, y luego tengo pendiente una exposición en Barcelona que hubo que retrasarla por la historia que todos hemos vivido. Y luego quiero seguir trabajando un poquito, ampliar la serie esa de Eco de Silencios, que esa la empiezo en el 89 y todavía la sigo pintando. Y luego pues también seguir en estos anaqueles buscando en ese interior y a ver qué obra me surge.